Bueno, feliz sábado. Feliz sábado a los que están siguiéndonos por la transmisión. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, esta es la segunda vez en poco tiempo para mí, comparando con otros lugares, que tengo el privilegio de estar con ustedes, ¿no? Y bueno, gracias por esta posibilidad. Y bueno, Gustavo, nos enteramos los que están sufriendo como familia. A mí me decían cuando era chico que no tenemos que preguntar los por qué, sino los para qué. Pero cuando uno vive una situación así, es casi inevitable pensar, ¿no?, lo otro. Pero qué lindo el salmo que escogiste. Creo que nos hizo bien a todos. Yo estaba por decirles, sermón concluido. Pero ese mismo Dios seguramente tiene un porqué. Nada hace Dios sin saber nuestras situaciones. Y estoy seguro que el porqué de Dios siempre está relacionado con la vida eterna. Hay salvación atrás de ese porqué. Amén. Así que Dios te abrace, Gustavo, junto con tu familia, tu hija y todo lo que han vivido. Y creo que está bueno eso de que como iglesia nos demos cuenta que la iglesia no es el templo, no es el edificio. La iglesia es la hermandad. La fuerza de la iglesia no está en lo lindo del templo y del programa. La fuerza de la iglesia está en el vínculo que tenemos nosotros como miembros de la iglesia, ¿no? Y yo sé que Olivos es una iglesia amorosa y estoy seguro que en los hermanos vas a encontrar mucho consuelo en estos momentos difíciles, ¿no? Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes un texto que está en el libro de Lucas, capítulo 5. Es un incidente de la vida de Jesús, un poco curiosa, muy conocida, pero quiero hoy invitarlos a pensar en la iglesia que se viene. No es ninguna novedad que estamos frente a un gran cambio social en el mundo y también como iglesia. Hace un mes y algo, cuando me tocó venir, tenía que entrar con barbijo. Hoy ya me dieron permiso para que pueda entrar sin barbijo. Ya es un cambio, ¿no? Es un cambio. No parece, pero todos los que nos cuesta andar con el barbijo encima, es para nosotros una linda novedad. Esos cambios también nos ilustran un poquito de otros cambios que tiene que haber en nuestra iglesia. Y saben, muchos de nosotros pensamos que esta pandemia indica que Jesús viene pronto. Y es una señal que nos advierte el Señor, que como iglesia tenemos que prepararnos para una etapa en donde la iglesia va a tener un propósito mayor porque se vienen los tiempos difíciles. Los tiempos donde la predicación va a ser un poco más difícil, donde cumplir con la misión va a ser difícil, donde mantener y sostener nuestra fe va a ser difícil. Y entonces me he preguntado cómo Dios va a levantar personas en estos tiempos que nos ayuden a llevar adelante el propósito que Dios tiene con la iglesia. Y saben, mis hermanos, en esta etapa final, Dios no levanta personas individuales. Dios levanta a toda una iglesia. Porque el canto final, el momento final de la historia, es un pueblo que espera con los brazos en alto la venida de Jesús. Por eso yo creo que no tenemos que pensar en individualismos, sino más bien en conjuntos, como iglesia, cómo nos estamos preparando para eso, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esa historia con esto? Bueno, yo quiero compartir con ustedes este incidente en la vida de Jesús, porque es un hito, es una bisagra en el ministerio de Jesús y también en la relación que él tuvo con los discípulos. Esto ocurrió en el año 29. Ustedes saben, Jesús empezó su ministerio a mediados del año 27. En el año 29 ya había transcurrido un año y medio, y Jesús cambió su forma de llevar adelante el ministerio. Hasta ese momento, él solo era el que predicaba. Él juntaba multitudes, él era muy conocido, tenía seguidores, pero a partir de este incidente empieza a reclutar gente
que después iban a ser conocidos como los discípulos, los apóstoles, y en realidad lo que estaba haciendo es formando una iglesia. Entonces la pregunta que me hice cuando estudiaba esto es, ¿qué es lo que esperaba Dios de esas personas que Él estaba reclutando? Porque a través de esas personas, Dios construyó una iglesia poderosa. Y mis hermanos, la iglesia adventista del tiempo del fin tiene que ser una iglesia poderosa. No puede ser una iglesia a medias. No puede ser una iglesia tibia. Tiene que ser una iglesia poderosa. Entonces me preguntaba, ¿qué veía Jesús en estas personas para convocarlos para hacer una tarea especial? Y yo quiero invitarlos a pensar un poquito en nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que Dios está viendo en nosotros para ayudarnos, para usarnos, para integrarnos a una iglesia que tiene que prepararse para el tiempo del fin? ¿Está bien? Y esta historia justamente nos enseña algunos detalles en relación a eso. Yo quiero invitarlos a pensar un poquito en el momento. Desde el versículo 1 al versículo 3 tenemos como la introducción, ¿no? Dice la Biblia, aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Lucas 5, estamos leyendo, ¿no? Este momento la Biblia nos describe que Jesús se acercó a una orilla, la gente apenas lo vio, se acercó, se agolpó para escucharlo. Él subió a una barca para hablar. Quiero aclarar que esto de subir a una barca no era que él se apartaba de la gente, sino que era el equipo de amplificador que usaba Jesús en aquella época, ¿no? A algunos nos gusta remar y saben que en el agua se amplifica la voz, ¿no? Y hay lugares que hay monolitos colocados ahí en el lago Genesaret, es también conocido como el mar de Galilea. Hay monolitos colocados donde uno se para y lo que habla una persona se escucha en toda la orilla. Así uno entiende cómo hacía Jesús para hablarle a 4.000, 5.000 personas, ¿no? Él tenía su equipo de amplificación aprovechando la naturaleza, ¿no? Pero antes de entrar en el momento del llamado, yo quiero invitarlos a meditar un ratito sobre la imagen que nosotros tenemos de los apóstoles, de los discípulos. Este dato de que este incidente ocurrió en el año 29, nos ayuda a entender a qué grupo estaba convocando Jesús. No sé qué imagen tienen ustedes de los apóstoles, pero cuando yo era chico y entré a la iglesia, me mostraban unas películas de esas de Catedral Film. No sé si se acordarán, algunos que son más veteranos, esas que venían en unos rollos, 18 rollos de películas, se usaban en las campañas de aquella época, donde aparecía un Jesús grande, una barba bien afeitada, bien vestido, y todos los apóstoles eran personas grandes, algunos que le faltaba algo acá arriba, un poquito canosos, ¿verdad? Esa es la imagen que a veces nos hacemos de los apóstoles, ¿no? Pero les voy a dar un par de datos. Pedro murió en el año 65, con más o menos 60 años de edad, porque no murió de viejito, pero sí bastante mayor, martirizado, según la tradición, crucificado boca abajo. Si Pedro tenía unos 60 años en el año 65, ¿cuántos años tenía en el año 29 que ocurre este incidente? ¿Cuántos años tenía? A ver si hay algo en la matemática. ¿Cómo? 24. Eso es lo que dice la matemática. No sé si es tan preciso, pero que andaba por ahí, esa era más o menos la edad. Juan, que es otro de los personajes que aparece acá en la historia. ¿Cuántos años tenía Juan? Juan murió después del año 100. En el año 100 recibió la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos. Después del Apocalipsis escribió el Evangelio y después escribió las cartas de Juan. Así que más o menos murió en el 103, 104, no tenemos con precisión. ¿Cuántos años tenía? Y pongamos que tenía unos 90 años en el año 105, porque él murió
bastante mayor. En aquella época, 90 años era una persona muy grande, ¿no? Si él tenía 90 años en el 105, para decir una exageración, ¿cuántos años tenía en el año 29? 14, 15 años. ¿Ustedes se imaginan un apóstol de 24 años? ¿Se imaginan un apóstol de 14, 15 años? ¿Pero es raro esto? ¿Cuántos años tenía Josías cuando fue llamado a ser rey? ¿Cuántos años tenía? 12. ¿Cuántos años tenía Jeremías cuando fue llamado profetas? En el libro de Jeremías, capítulo 1, cuando habla de Jeremías, dice que él era un mozo, un adolescente de 14 años, dice el comentario bíblico. Daniel se calcula que tenía 18 años. Ustedes dirán, ¿a qué estás queriendo llegar, Iván? Yo creo, mis hermanos, que Jesús usaba a los jóvenes o aprovechaba la fuerza de los jóvenes porque él sabía que los jóvenes eran instrumentos poderosos para su causa. Y yo creo, mis hermanos, que es muy importante. Sé que ustedes se preocupan por los jóvenes, pero la juventud no es un instrumento de apoyo, es un instrumento protagonista de la misión del Señor. Y yo quiero invitar a los jóvenes de nuestra iglesia que se sientan llamados a la causa del Señor. Por algo dice Joel que en el tiempo del fin el Espíritu Santo va a ser derramado en un grupo de jóvenes y de ancianos, ¿verdad? Necesitamos una iglesia protagonista y los jóvenes tienen un desafío muy grande en esta época. Amén. Por eso me encanta ver el esfuerzo que ustedes hacen de apoyar a los jóvenes, los animo a que sigan con esa idea, ¿no? Ahora, los adultos no digan, bueno, los jóvenes que trabajan entonces, porque Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó de la zarza, ¿está bien? Así que si estamos entre los 8 y los 80, estamos en el margen de edad que Dios nos puede llamar para cumplir con la misión en alguna tarea especial, ¿está bien? El otro detalle también que es importante tener en cuenta es que a veces pensamos que los apóstoles eran personas que les sobraba el tiempo, casi unos desocupados. Pero acá la Biblia dice, en el versículo 3, que la barca era de Simón. Este Simón es conocido también en la Biblia como Pedro. ¿Qué nos indica que la barca que Simón era el dueño de la barca? Bueno, nos indica que Simón era un empresario. Ser dueño de una barca en aquella época significa que él tenía una empresa. Una barca tenía empleados, tenía todo un proceso. Simón Pedro había nacido en Betsaida, pero después se mudó a Capernaum, su casa estaba en Capernaum. Se nota que era un muchacho de 20, 24 años, ya era propietario de una casa y era propietario de una empresa, de una barca. Claro, él no sabía leer y escribir. No era una persona que estudió mucho, pero en aquella época la mayoría de la gente era así. No sé si conocen esos empresarios que no han estudiado, pero ustedes hablan con ellos y quizás andan haciendo los cálculos con los dedos, pero manejan empresas de una manera impresionante, ¿no? Son personas que construyen lo que construyen con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. De hecho, la Biblia dice que había estado pescando toda la noche. ¿Y qué estaba haciendo durante el día? Estaba remendando las redes, estaba negociando. O sea que lo que logró, ¿con qué lo logró? Con mucho esfuerzo y sacrificio. Los apóstoles no eran personas que les sobraba el tiempo. Eran personas muy ocupadas, emprendedores y en algunos casos muy exitosos en lo que estaban haciendo. Sin embargo, cuando sintieron que Dios los necesitaba para algo, entendían el compromiso que tenían que tener ante Dios. A veces Dios no busca a la gente que le sobra el tiempo. A veces Dios llama a los muy ocupados, pero que priorizan y entienden que tienen que servir al Señor. Amén. Quizás estoy hablando con alguien que está muy ocupado en su vida, tiene muchas cosas.
Pero quizás hoy Dios te está invitando a decir, ¿cuánto tiempo me estás dedicando a mi causa? ¿Me explico? ¿Qué compromiso tenés conmigo en relación a eso? Pedro fue una persona muy ocupada que estuvo dispuesto a servir al Señor. Amén. Ahora, vamos a la otra parte de la historia. ¿Por qué Jesús lo vio a Pedro? ¿Qué vio en Pedro para decir, a este muchacho lo voy a convocar para que sea un apóstol? Y yo creo que en esta historia nos presenta por lo menos 3 detalles. Y estos 3 detalles, quiero confesarles, son muy importantes en mi vida espiritual. Y creo que esto marca mucho la diferencia entre un miembro que está comprometido con Cristo y un miembro que necesita crecer en esa relación con el Señor. Y creo que al analizar estas 3 características, Dios nos puede convocar a cada uno de nosotros a crecer en nuestro servicio y en la causa del Señor. ¿Qué vio Jesús? 3 detalles. Vamos al primero, versículos 4 y 5. Dice, acá ya termina la predicación y Jesús empieza lo que sería el momento del llamado a Pedro, ¿no? Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué le responde a Jesús? Imagínense un muchacho de 24 años que viene Jesús y le dice, vamos a pescar. Entonces imaginen este diálogo de un joven de 24 años, ¿no? Atrevido, audaz. Yo me imagino que le habrá dicho, mirá Jesús, vos como pescador sos un buen carpintero, ¿no? Porque el dato de ir a pescar de día denotaba que no estaba usando la técnica que en aquel momento se conocía para pescar, ¿verdad? Pero acá a Simón Pedro le salta una de las cualidades más trascendentes en la vida de Pedro. Dice la última parte del versículo 5, más, dice, en tu palabra, ¿qué cosa? Echaré la red. Este detalle de la Biblia es muy importante que lo tengamos presente. Si bien Pedro no entendía lo que Jesús le pedía y en cierta forma no estaba de acuerdo con lo que Jesús le pedía, él tuvo una actitud de sometimiento, de sumisión, ¿a qué cosa? A la palabra de Jesús. ¿Dónde tenemos nosotros ahora la palabra de Jesús? ¿Dónde está? Entonces, ¿cómo sería un Simón moderno, un Simón de estos tiempos? Un Simón hoy diría, yo voy a hacer lo que dice la Biblia. Aunque no lo entiendo, y en algunas cosas no estoy muy de acuerdo, pero si dice la Biblia, ¿qué hacemos nosotros? Le hacemos caso. Y ustedes dirán, pastor, ¿por qué es importante tener en cuenta hoy esto? La iglesia adventista está quedando sola en todas las teologías cristianas en seguir aceptando que este libro es la palabra de Dios. Muchas denominaciones cristianas solo consideran que la Biblia contiene la palabra de Dios, no que es la palabra de Dios. Y ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que hay partes de la Biblia que no es la palabra de Dios. Es ilustración, es metáfora. La palabra de Dios es algo específico. Nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos que toda la palabra es ¿qué cosa? Palabra de Dios. Por lo tanto, yo, como hijo de Dios, si creo en Jesús, tengo que aceptar su palabra y tengo que entregarme a su palabra. Otro detalle que está pasando en estos tiempos es que la palabra fe está cambiando de moda. Las palabras van cambiando en su sentido. Hace muchos años atrás, cuando hablábamos de fe, una persona decía, tengo fe, hablaba de su convicción hacia Dios.
Hoy en día el uso de la palabra fe tiene más que ver con un sentido de fuerza. Tengo fe como decir, tengo ánimo, tengo fuerza, voy adelante. Estás desanimado, ¿qué te dicen? Te faltó fe. Entonces el concepto de fe es como que la fe es algo que nos mantiene fuerte, nos da ánimo, es como una energía interna o que Dios nos da. Y yo quiero decirles que desde el punto de vista bíblico, la fe no tiene nada que ver con una emoción o una energía. La Biblia nos dice que la fe es una certeza, es una convicción. Y Pablo nos dice que la fe viene por el oír, ¿y qué cosa? El oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, la certeza y la convicción de la fe, ¿dónde está sustentada? ¿Dónde está sustentada? En la Biblia. Por lo tanto, yo creo en la Biblia y creo, por lo tanto, lo que dice la Biblia. ¿Y yo creo en la segunda venida de Jesús? Sí. ¿Por qué creo en la segunda venida de Jesús? Porque la Biblia dice que Jesús va a venir por segunda vez. ¿Por qué creo que cuando me arrodillo y confieso mis pecados, sé que soy perdonado? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si yo me arrodillo y pido perdón, Él es fiel, ¿para qué? Para perdonarme. Como creo en la Biblia, creo que también soy perdonado. Como creo en la Biblia, también creo que el día de reposo es el sábado. Como creo en la Biblia, también creo que soy templo del Espíritu Santo. Toda mi convicción, toda mi fe se sustenta en aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que en estos tiempos la iglesia está enfrentando esta situación donde hay muchas personas que no aceptan que este libro es la palabra de Dios. Y yo quiero hoy invitarlos a ser como Simón Pedro. Simón Pedro era una persona que se sometía a la Biblia. Lutero decía, mi conciencia está cautiva a la Biblia. Por lo tanto, solo voy a creer lo que la Biblia dice y solo me voy a retractar si me lo muestran ¿con qué? Con la Biblia. Si la Biblia nos dice que vamos para allá y el mundo va para allá, ¿para qué lado vamos nosotros? ¿Vamos para allá? Esta es una característica de alguien que Dios está buscando, personas que crean en su palabra. Por favor, mantengan la historia acá y acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 24. Quizás estoy hablando con alguien que está conociendo la iglesia y dice, pero ¿por qué es importante esto? Hechos 24. Yo, antes de ser adventista, anduve visitando varios grupos, varias iglesias. Y en algún momento en mi adolescencia dije, ¿por qué tengo que estar seguro que esta es la iglesia de Dios? Y entonces dije, Señor, ayúdame a encontrar la iglesia no en la calle, quiero encontrarla en la Biblia. Entonces dije, voy a ir al libro de Hechos, porque el libro de Hechos nos describe la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y ahí descubrí que a los primeros seguidores de Jesús no se le decía cristianos. De hecho, la palabra cristiano aparece unos 10 años después de la muerte de Jesús y la resurrección, en Antioquía. Ustedes ya conocen eso. ¿Cómo se le llamaba entonces a los seguidores de Jesús? La Biblia dice que se los llamaba los del camino. Saulo era perseguidor de los del camino. ¿Está bien? Por eso en el libro de Hechos hay 9 versículos donde la palabra camino está en mayúscula, porque identifica a los primeros seguidores de Jesús. Y miren una de las características de los primeros seguidores de Jesús. Capítulo 24, el apóstol Pablo está haciendo una defensa ante Félix, que lo están acusando justamente de ser un promotor del camino, ser uno de los que perseguía a los del camino. Curiosamente, en un camino conoce a Jesús, ¿verdad? Y ahora él era un promotor de esta idea del camino. Y entonces en el versículo 14 él hace una descripción que en mi vida espiritual es muy importante. Dice,
Por esto te confieso que según el camino, ustedes ven que está en mayúscula, ¿verdad? Está hablando de este grupo, que ellos llaman herejías, o en otras versiones dicen sectas, ¿está bien? Los líderes religiosos consideraban a los cristianos herejes y una secta, ¿no? Pero miren lo que dice Pablo, dice, así sirvo al Dios de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están, ¿qué? Escritas. ¡Wow! Los primeros seguidores de Jesús eran personas que creían en todo lo que estaba escrito, en la ley y ¿dónde más? En los profetas. Si Pablo caminara acá por Olivos, buscando una iglesia que crea en toda la escritura, tanto en la ley y en los profetas, ¿a qué iglesia cristiana creen ustedes que el apóstol Pablo estaría asistiendo? ¿O con quién se identificaría? ¿O cuál consideraría que es la iglesia del camino? Por eso soy adventista. Cuando yo leí este versículo dije, esta es la iglesia adventista. Esta es la iglesia del camino. Es la iglesia que se juega en aceptar todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y yo quiero hoy volver a insistir en esto. En estos tiempos, mis hermanos, la iglesia adventista tiene que volver a ser más fuerte en la iglesia de la Biblia, en la iglesia conocida por el mundo de ser personas que aceptamos lo que dice la Biblia, que nos jugamos por lo que dice la Biblia. Y hermanos, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios que dice la Biblia permanece para siempre. Nada va a derrumbar la Biblia. Y aquellos que se aferran a la Biblia van a poder llegar a la parte final de esta historia aferrados también a Jesús. ¿Amén? ¿Se dan cuenta por qué para Jesús alguien que dice, mas en tu palabra lo haré, es importante? Porque denota justamente eso, una persona fiel a la palabra de Dios. ¿Amén? Volvemos por favor a Lucas 5 y ahora vamos al versículo 6, la segunda característica. Lucas 5, versículo 6. Dice, habiéndolo hecho, ¿qué dice el texto? Encerraron gran cantidad de peces. Y ustedes dirán, pastor, ¿cuál es la segunda característica? Bueno, el versículo 5 dice Pedro que lo iba a hacer. ¿Por qué el versículo 6 dice habiéndolo hecho? Como destacando que Pedro lo hizo. Bueno, en Córdoba, de donde vengo, hay una frase que se usa mucho, no sé si acá se conoce, ¿no? Del dicho al hecho hay un largo trecho, así dicen en Córdoba. ¿Y cuándo usamos esa frase? Bueno, esto pasa en las iglesias de Córdoba, no digo que pasa acá, ¿no? Viene un líder, un hermano, y dice, hermanos, queremos hacer tal cosa, ¿y cuántos nos apoyan? Todos levantan la mano. Muy bien. Pero cuando llega la hora de... ¿Está bien? Eso pasa en Córdoba. Yo sé que ustedes no tienen ese problema, ¿no? O sea, hay muchos que dicen que van a hacer, pero Pedro era una persona no solo que decía, sino que también hacía. Es importante ser una persona que hace. ¿Creen que para Dios es importante la acción? Yo leo mucho sobre cómo nos ven. ¿Qué piensa la gente de nosotros? Si bien como iglesia adventista somos muy conocidas por nuestras instituciones que son muy prestigiosas, a veces no somos tan conocidos por lo que hacemos como iglesia, como miembros. Y yo me he preguntado si no será que en ese sentido algo quizás tengamos que crecer en nuestro hacer. Fíjense en un detalle, ¿cuándo se produjo el milagro? ¿Cuando Pedro dijo que lo iba a hacer?
o cuando lo hizo? ¿Cuándo se produce el milagro? El milagro se produjo cuando Pedro tiró la red. ¿Está bien? Y esto nos tiene que enseñar algo muy importante. En la iglesia, en el terreno espiritual, es importante tener convicción. Pero la verdadera convicción se demuestra en lo que hacemos. La fe se manifiesta en nuestras acciones. ¿Cuándo se abrió el Mar Rojo? Cuando Moisés dijo, avancemos. ¿Cuándo se abrió el río Jordán? Y cuando los sacerdotes entraron y empezaron a mojarse las túnicas, ahí se abrió. A veces Dios nos da ese margen donde tenemos que lanzarnos, ¿verdad? Y en ese espacio parece que no pasa nada, pero cuando nos tiramos, encontramos que está la mano poderosa de Dios actuando. Yo cada vez estoy más convencido que tenemos que empezar a disfrutar más del poder de Dios que de nuestras propias fuerzas. Si yo me guío por lo que yo puedo, por lo que estaría dispuesto, y capaz que nunca logro hacer nada, pero he visto personas muy humildes, sencillas, haciendo cosas extraordinarias porque tenían en el corazón esta seguridad que si Dios nos pedía que tuviéramos que hacer algo, había que hacer. No sé qué es lo que Dios te pide en tu corazón. Solo sé que si vos estás acá, sentado o escuchando a través de la transmisión, no solo Dios quiere de vos que estés. Algo que vos sabés en tu corazón, Dios te pide que hagas para Él. Y yo quiero desafiarte en el nombre del Señor que te animes a hacer lo que Jesús te pide que hagas. Porque en ese hacer vas a ver el poder de Dios. ¿Amén? Mis hermanos, en el hacer no es para que manifestemos nuestras obras. En el hacer se manifiestan los milagros de Dios. Se manifiestan cosas extraordinarias. Me tocó ayudar a gente que trabaja para comedores. Y esta semana escuché un milagro maravilloso de un grupo que hace ayuda urbana, algo que ustedes también han colaborado, han participado. Llegó a un lugar una hermana con una olla de comida, pensando que con esa olla iba a alimentar a 20 personas. Pero de pronto en ese lugar asistieron 120 personas. Y entre lágrimas la hermana me contó, yo no sé, pastor, qué pasó, pero con esa olla alimentamos a 120 personas y nos sobró. Entonces me decía, este es el milagro de los panes y peces, ¿no? Y yo le decía, sí, no hay una explicación lógica, solo quiero que sepan que esos milagros están sucediendo. Y esto pasó esta semana, acá en la provincia de Buenos Aires. Este Dios está actuando, pero actúa con las personas que están dispuestas a hacer cosas para Él. Amén. Pedro no era solo una persona que decía, sino que también hacía. Y yo creo que nuestra iglesia tiene que dejar de ser solo la iglesia que dice. Todos somos conocidos como los adventistas que sabemos mucho de la Biblia. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Cómo nos conocen en nuestras acciones? ¿Qué tan comprometidos estamos con ese conocimiento que nuestra vida manifieste en sus acciones que creemos en la palabra de Dios? Amén. La segunda característica de Pedro es que él era una persona de acción. La tercera característica es media rara, muy rara. Le iba a preguntar a Gustavo, pero él es un buen administrador. Capaz que con lo que te voy a decir no te conmuevo mucho, pero ¿cómo es tu nombre? ¿Juan? Eduardo. A ver, Eduardo. Si viene alguien y te regala 5 millones de pesos, ¿cómo tratarías a esa persona? A ver,
Decelo ahí, así te escuchan lo de la transmisión. Y probablemente siempre me sienta en deuda hacia esa persona. Muy bien, pero ¿cómo la tratarías? Te regalo 5, ¿cómo me tratarías? No, excelentemente bien, no sé. Muy bien, muy bien. A ver, ¿vos? ¿Cómo es tu nombre? Jackie. Jackie. A ver, ¿cómo tratarías a una persona que viene y te regala 5 millones? Me re bien, la abrazaría, no sé. Muy bien, muy bien. No le pregunto a Gustavo Báez porque él es un hombre que, bueno, está acostumbrado, recibe muchas donaciones en la institución. A mí se me regalan 5 millones. Él es muy espiritual para tratar a las personas. Y yo veo que ustedes también. Yo soy quizás más materialista. Si una persona me regala 5 millones, la trato, pero me tiro al pie de esa persona. Le lustro los zapatos, le pongo la mejor silla, lo atiendo tan bien porque calculo que puede tener otros 5 y... Yo no sé el cálculo, pero dice el versículo 7 que la red casi se rompía y tuvieron que llamar a la otra barca para que con una sola, no sé cómo se dice, con una sola alzada de red, con una sola vez que se usó la red, se llenaron 2 botes que se hundían. No sé si son 5 millones, yo calculo que es mucho más, pero esa pesca tiene que haber sido una linda entrada de recursos a las arcas de Pedro, ¿eh? Tiene que haber sido interesante, ¿no? Las barcas se hundían, era impresionante. Pero miren la reacción de Pedro, versículo 8, dice, viendo esto, Pedro, ¿qué dice? Cayó de rodillas y ¿qué hizo? Apártate de mí que soy ¿qué? ¿Qué le pasó a Pedro en ese momento? ¿Por qué actuó de esa forma? Algunos comentadores dicen, no, lo que pasa es que Pedro se sintió mal porque en el versículo 5 medio como que le dijo, no, Jesús no se pesca, ¿no? Pero lo hizo. Otros comentarios dicen, no, lo que pasa es que Pedro se asustó por ver un milagro. ¿Quién no se asustaría por ver un milagro? Pero la realidad es que en el capítulo 4 de Lucas habla de que Jesús hizo muchos milagros, incluso en la casa de Pedro ya había curado a la suegra. O sea, no era la primera vez que veían a Jesús haciendo un milagro. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Me permiten ilustrarlo a esto? ¿Puedo correr ese asiento? ¿Me dan permiso el pianista? Perdón que les mueva esto. Lo tengo que hacer acá por la transmisión. ¿Dónde estaba Pedro en los otros milagros de Jesús? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Sentado y qué? Claro, Jesús hacía un milagro, ¿no? Curaba, por ejemplo, a Eduardo. ¿Y qué hacía Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? Acá. ¡Qué grande que es Jesús!, ¿no? ¡Fantástico! ¡Bien, Jesús! Mirá lo que estás haciendo. Iba y curaba a Jackie. ¿Y qué hacía Pedro? ¿Qué hacía? ¡Qué grande que es Jesús! ¡Qué maravilloso! ¿Comprendes? Pero en este milagro, ¿quién remó? ¿Quién tiró la red? ¿Y quién la sacó llena de peces? ¿Comprendés la diferencia? Este es uno de los primeros milagros de Jesús, que Jesús hace el milagro, pero ¿a través de quién? De otra persona. ¿Comprendés la diferencia? Entonces Pedro dice, bueno, Jesús, vos haciendo milagros, está bien. Vos sos Jesús. Jesús es bueno. Jesús es puro, es Jesús. Yo soy Simón Pedro. ¿Te imaginas un muchacho de 24 años después de una noche que le fue mal? ¿Que tiraba la red y la sacaba vacía? ¿Te lo imaginas a Pedro, que ya sabemos que le gustaba, que le salían algunos gusanitos, algunas calaveras le salía por la boca, ¿no? ¿Te imaginas después de esa noche que le venía todo mal? ¿Sabés la cantidad de gusanitos y calaveras que habrá sacado cada vez que sacaba la red vacía, no? Después de esa noche mala, que todo te sale mal, que todo es difícil,
con toda esa cabeza llena de cuántas cosas, viene Jesús y te usa a vos para hacer un milagro. No. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Sabes que yo lo entiendo a Pedro? Una vez me tocó uno de esos casos que a los pastores no nos gusta. Me tocó ir a un lugar donde una chica de 14 años había sido sacada de un psiquiátrico porque no la sostenían ya. Y la mamá desesperada nos llamó porque le agarraban unos ataques raros. A las 3 de la mañana me buscaron, fuimos a ese lugar. Son esos lugares que ni la policía entra, ¿no? Y entonces nos metimos, son esas manzanas llenas de pasillos que hay, y llegamos a una casita con una luz tenue y que cuando abrimos la puerta escuchamos un grito horrible. La mamá desesperada nos dice, pase, pase, pastor, pase. Fuimos con otro hermano, entramos hasta esa casita y vi algo que nunca había visto. Una chica de 14, 15 años que se elevaba de la cama, pero se levantaba todo el cuerpo y caía, levantaba y caía. Yo había visto epilepsias, pero nunca había visto toda esa situación. Así que el hermano que me acompañaba, que es un anciano de experiencia, nos arrodillamos con él le sujetó la pierna, yo le sujetaba los hombros y ponía mis manos acá porque cuando ella se levantaba, con su cabeza se pegaba contra la pared. Y nos miraba de una forma horrorosa, ¿no? Entonces, entre los dos, a pesar de ser menudita, a los dos nos movía, ¿no? Pero bueno, logramos tenerla en la cama, estábamos arrodillados, pero sujetándola. Y entonces el anciano me dice, bueno, pastor, empiece. Y yo lo miré y le digo, ¿a qué? ¿Qué hago acá? Yo no estudiamos nosotros esto en teología ni nada de eso, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me dice el hermano, dice, usted pastor tiene que orar con autoridad, creyendo en el Señor, ore alto, ore fuerte y pídale a Dios. Y yo dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a orar por esta persona. Y empecé a orar. Empecé a orar con toda mi fuerza. Oré todo lo que me salía de mi corazón y cuando yo no sabía qué decir, empecé a recitar no sé cuántos salmos de memoria dije mientras estaba orando, ¿no? Pero de pronto mi voz empezó a bajar y mi oración empezó a ser cada vez más tenue. Y entonces en un momento el anciano que estaba al lado mío me reta. Me dice, pastor, dice, no afloje. Y yo lo miré y él se dio cuenta de lo que me estaba pasando. En el momento que yo empecé a orar por esa chica, empezaron a cruzar por mi cabeza un montón de recuerdos de pecados que había hecho desde que era bebé. Me sentía pecador, me sentía sucio, me sentía indigno de estar ahí. Y cuando empecé a bajar la voz es porque empecé a considerar que si Dios no hacía un milagro era por culpa mía. Porque como yo soy un pecador, Dios no podía bendecir. Y hasta me llegué a sentir tan mal que yo creía que esa chica a lo mejor se perdía por mi culpa, por no estar bien yo. Esos sentimientos fueron muy tristes en ese momento para mí. Y cuando el anciano me llamó la atención y me miró, yo reaccioné y dije, Señor, yo te pedí perdón por estos pecados. Te pedí perdón. Creo en vos. Entonces, por las dudas, volví a pedir perdón por todos esos pecados, ¿no? Y cuando volví a orar por la chica y aparecían esos pensamientos, yo decía, la sangre de Jesús me limpia. Y cuando volví a orar y volvían a aparecer, se cruzó una cita de Elena de White que ustedes deben conocer bien. Tú debes creer que eres perdonado, no por lo que sientes, sino porque Dios lo ha prometido. Eso dice el camino a Cristo. Entonces, entre la sangre de Cristo y esos pensamientos, empecé no solo a pedir perdón, empecé a creer que soy perdonado. Dios hizo un milagro con esa chica, hizo también con mi vida. De aceptar que soy perdonado por la sangre de Jesús. Mis hermanos,
cómo le contestó Jesús a Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ay, Pedro, Pedro, qué mal persona que sos. ¿Saben? Yo conozco muchos hermanos que me dicen, pastor, yo no doy estudio bíblico porque no estoy preparado, me dicen. Y yo les cuento, ¿saben? La persona que nos dio estudio bíblico a mí, a mi familia, no sabía leer y escribir. Hoy en día, compartir la fe no es una cuestión de capacitación. Pero hablando con muchos hermanos me dicen, pastor, la realidad es que no me animo a compartir la fe, porque en el fondo yo también me siento indigno de compartir la fe. ¿Cómo voy a hablarle de Jesús a alguien si yo sé que todavía tengo problemas de carácter? ¿Cómo voy a hablarle de Jesús a alguien si yo todavía no soy un buen marido, un buen esposo? ¿Cómo voy a hablarle de Jesús a alguien si el Señor sabe que yo tengo algunos pecaditos ahí ocultos, ¿no? ¿Qué le contestó Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo? Ay, Pedro, Pedro, qué vergüenza, Pedro. Yo tenía tantos planes con vos, pero ahora que me decís que sos un pecador, fuiste, Pedro, no te quiero más. ¿Esa fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Ay, Pedro, Pedro, yo tenía tantos sueños con vos. ¿Qué va a decir la gente ahora que se entere que el primer milagro que hago con alguien lo hago con un pecador como vos? Chao, Pedro, no te quiero más. ¿Esa fue la respuesta de Jesús? ¿Qué le dijo? Versículo 10. En la última parte dice, no temas. Esta para mí es una de las frases más lindas de la Biblia. Imaginen la escena. Un hombre que se siente pecador, se siente mal, se siente con la cabeza llena de palabras sucias, malos pensamientos, arrodillado frente al Hijo de Dios. Y Jesús, cuando Él le dice que Él es un pecador, ¿qué le dice Jesús? No temas. Yo daría todo para que Jesús hoy me diga a mí, Iván, no temas por tus pecados. Daría todo. Pero ¿saben? Si hoy ustedes están acá, si Dios los trajo, si estás viendo esta transmisión, es porque este no temas también es para vos. Es para vos. ¿Qué es el no temas? ¿Sabés qué le estaba diciendo Jesús? Pedro, de tus pecados me hago cargo yo. Creo que Pedro entendió mejor el no temas cuando lo vio a Jesús crucificado en la cruz. Ahí captó lo que significaba ese no temas. Mis hermanos, Pedro captó el amor que Jesús tiene por el pecador. Él, si bien hay un juicio, pero el principal propósito es que el mundo se entere, es que Él vino a morir en la cruz, porque Él ama al pecador. Y en ese momento, Pedro lo sintió, en carnes propias sintió el amor que Jesús tenía por un pecador. Esa es la tercera característica. Alguien que se dé cuenta que Dios ama al pecador. Y la Biblia dice que después de eso Jesús le dijo, desde ahora ¿qué vas a hacer? Un pescador de hombres. Un pescador para salvar hombres. Un albañil para salvar hombres. Un doctor para salvar hombres. Un contador para salvar hombres. Una secretaria para salvar hombres. Un ama de casa para salvar hombres. Un mecánico para salvar hombres. Tu vida que capta el amor de Cristo se va a transformar en un instrumento para que otros también reciban el amor de Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Dice el versículo 11, dejándolo todo,
lo siguió. Mirá lo que dejó, una pesca importante. Algunos alquileres y alguna boleta de luz podía pagar con eso, pero lo dejó. Priorizó, se animó a darle ese lugar a Jesús. ¿Sabés que la Biblia tiene una historia paralela a esta? ¿Vos la conocés? Conocés la historia del joven rico, ¿no? ¿Te acordás de él? Un hombre que tenía muchas riquezas y que Jesús le dijo, bueno, deja todo y seguime. ¿Y qué dijo el joven rico? No, está bien que te quiera, pero quiero quedarte a mi manera, no a la tuya, Señor. ¿Y cómo terminó la historia del joven rico? ¿Dónde está el joven rico? ¿Dónde están sus casas? ¿Dónde están sus joyas? ¿Dónde están sus títulos? ¿Dónde está lo que él tenía? ¿Dónde está? Pedro. ¿Cómo fue la vida de Pedro después? ¡Wow! La sombra de Pedro curaba personas. El nombre de Pedro fue conocido en el mundo cristiano por ser un instrumento de Dios. Una de las columnas de la Nueva Jerusalén va a tener el nombre de Pedro. ¿Te imaginas la eternidad que le espera a Pedro? Cuando vos decidís servir a Dios, estás diciendo que Jesús es tu prioridad. Quizás Jesús no te está diciendo deja todo, pero te está diciendo cuál es la parte de tu vida que demuestra que servirme es una prioridad en tu vida, que mostrar el amor de Cristo a los demás es importante. Yo quiero hoy convocarlos. Necesitamos una iglesia de miembros fieles y leales ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. Necesitamos miembros que no solo sean miembros que dicen, sino miembros que hacen. Y miembros que hayan sentido el amor de Dios de tal forma que entiendan que vale la pena hacer un esfuerzo para que otras personas también reciban el amor de Dios. Muchos de nosotros pensamos que llegó la hora no solo de ser la iglesia que espera, sino la iglesia que apresura la venida de Jesús. Yo quiero que Jesús venga pronto. Esta pandemia me dice, Iván, Cristo viene pronto. No quiero ser un adventista que cree que falta mucho. Quiero ser un adventista que siente que la venida de Cristo puede ser ya. Quiero ser parte de una iglesia poderosa, de miembros firmes en la Biblia, de miembros dispuestos a remangarse y de miembros que crean que vale la pena esforzarnos para transmitir el amor de Cristo a otras personas. Yo he notado que cuando eso sucede, Dios hace milagros maravillosos en esas iglesias. ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de esa iglesia? ¿Cuántos quieren sentir, Señor, yo quiero ser leal a tu palabra? ¿Cuántos quieren decirle hoy eso al Señor? Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle, Señor, contá conmigo? Algo voy a hacer por vos. ¿Cuántos quieren decirle? ¿Cuántos quieren hoy decirle, Señor, voy a esforzarme para transmitir el amor de Cristo, aunque sea a una persona más? ¿Cuántos quieren hacer eso hoy por Jesús? Amén. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a pedirle al Señor eso. Querido Padre, te agradezco, Señor, porque en tu palabra hay un mensaje maravilloso para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sentimos que nos estás llamando, que estamos viviendo unos tiempos muy especiales y que como iglesia tenemos que reconsagrarnos a ti. Quiero pedirte, Señor, que hoy más que nunca lo que nos enseña tu palabra esté firme en nuestro corazón, Señor, para enfrentar las pruebas difíciles y para estar seguros, Señor, que lo que dice la Biblia se va a cumplir.
Por favor, bendice a cada uno de los que están acá. Si alguien está dudando, teniendo una lucha, ayúdalo, Señor, a que se aferre hoy más que nunca a tu palabra. También quiero rogarte, Señor, que nos bendigas como miembros. Esta pandemia nos ha mostrado que Cristo viene pronto. Y estoy seguro, Señor, que cada uno de los miembros que componen esta iglesia tienen dones maravillosos que tú puedes usar, Señor. Bendícelos. Ayúdalos, Señor, a usar sus dones para ti. Y Padre, hoy queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Quizás algunos nos sentimos como Pedro, muy pecador, pero queremos recibir ese no temas y decirte, Señor, que creemos en tu amor, que creemos en tu salvación. Úsanos para decirle a otro que el amor de Cristo es maravilloso. Abraza a cada uno de mis hermanos y ayúdanos para que la iglesia de Olivos sea una iglesia que apresure tu venida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.